Bueno, yo soy Ramón Omar López Anzules, nacido aquí en esta bendita tierra de San Isidro, Cantón Sucre. Luego de 6 meses de haber nacido tuve que emigrar de esta tierra, pues lógicamente en busca de mejor porvenir. No decidí yo, lo decidió don Euclides Alcibiades López, mi padre, y fuimos hacia la parte norte de la provincia de Manabí. Y pues allí fue mi infancia, mi adolescencia. Pude estudiar allá en un pueblito del cantón Flavio Alfaro. En ese entonces la comunidad de Novillo, ahora parroquia, San Francisco de Novillo. Y luego pues por falta de oportunidades en el lugar tuve que seguir buscando dónde ubicarme. Y luego que viví en Santo Domingo pues me radiqué definitivamente en el Carmen, la Puerta de Oro de Manabí, en donde estoy residiendo por aproximadamente 34 años. Fue donde esa tierra me dio la oportunidad de trabajar, de estudiar, de serme profesional, y ahora en el ocaso de mi carrera, pues con la satisfacción de haber criado mis hijos y haberlos hecho profesional. Y eso para mí pues es bastante. ¿Cuántos hijos? 4 hijos, 3 mujercitas y un varón. Ya, Omar, para nosotros es como un placer, un honor. Bueno, ahora te conozco, hermano de una de nuestras queridísimas hermanas, de una de las guardianas de Raíces y Sueños, doña Virginia, que hoy está de cumpleaños y han venido a visitar y queríamos aprovechar de sacarte, digo sacarte porque vamos a escudriñar cosas. Para nosotros son importantes las historias. Vamos a empezar un poquito hablando primero de quién cuenta las historias. En este caso de Omar, que las transmite a través de su padre. Entonces, ¿cómo era Omar de niño en San Isidro primero? Bueno, en San Isidro, Omar, pues definitivamente no tiene memoria de eso, porque a los 6 meses de haber nacido, pues mi padre en busca de oportunidades tuvo que salir de acá, debido a la sequía que había afectado en ese tiempo toda la costa y la parte sur de Manabí, del país. Una sequía que llevó a la extinción prácticamente del cultivo predominante acá, que era el café. Entonces, debido a eso, pues una muy buena parte de la población de acá se trasladó a diferentes lugares del país. Nosotros nos radicamos en la parte norte de la provincia de Manabí, donde nací en la finca de mis abuelos, conocida como La Lágrima, frente al colegio técnico por allá al lado de los señores Navarro. Ahora creo que está por ahí el Camal. Allí fue mi nacimiento y la abandonamos pues, y luego nos trasladamos hasta donde le dije antes. Muy bien, Omar. Y entonces tu niñez como que la iniciaste en Novillo. Definitivamente, allí fue mi niñez. Omar, un hijo de un agricultor, un jornalero, un hombre visionario, pero que tenía limitaciones económicas. Y no era de otra forma, porque nosotros somos 11 hermanos. Y cuando emigramos de estas tierras, pues se quedó todo acá. Con lo que se pudo se fue. Entonces, pues lógicamente había que comenzar de cero. Mi padre, muy preocupado por nuestra educación, fue precursor pues de muchas instituciones que hoy todavía perduran en ese lugar. O sea, él muy preocupado por la educación de sus hijos. Él soñaba tener en la familia profesionales, ahora ya los hay. Él ya no está, pero el legado ha continuado. O sea, él era convencido de que la educación era la única forma, o una de las únicas formas que tenía el ser humano para salir de la postración. Y eso nosotros lo hemos mantenido. Porque el que menos, usted creo que tiene conocimiento de algunos de la familia, miembros de la familia, en donde
ya son profesionales, algunos ya están ejerciendo, otros siguen estudiando, o sea, no nos hemos quedado allí. A pesar de la limitación de recursos, nosotros hemos invertido prácticamente nuestro capital en la parte de la formación profesional de nuestros descendientes. Muy bien, Omar. Para recordarnos, porque es importante que la gente sepa, esto va a ser visto en muchos lugares. La época de sequía en Manabí, ¿qué año fue? Nosotros salimos de acá en el año 1967. Básicamente ya venían 2 años de sequía. O sea, se considera que estaba desde el 66, 67 y 68 ya nadie soportaba. 60 años. Sí, más o menos esa fue, bueno, ahora creo que le llaman lo del fenómeno del Niño, ¿no? Una época muy seca, pero fue tan atroz que acabó con los cultivos. O sea, los pocos que lograron sobrevivir eran los que tenían definitivamente algún sustento económico permanente. Y de ahí el resto de personas pues ya no tuvieron oportunidades. Omar, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Allá en Novillo. Bueno, allá lo único que era clásico y era un poco, casi que lo único era la pelota, el indoor fútbol. El indoor fútbol, lógicamente nosotros en el campo, pues lo primero que practicábamos era las actividades agrícolas y ganaderas. O sea, desde pequeñito te enseñaban pues a deshiervar el arroz, a sembrar el maíz, a ordeñar la vaca, a alimentar a los animales, chanchos. Entonces quedaba poco espacio para el juego. O sea, prácticamente nos absorbía nuestro tiempo las actividades, que lógicamente había que remar, había que contribuir con el sustento de la familia, ¿no? O sea, todos éramos un equipo empeñado en salir adelante. Y lógicamente, claro que como un niño uno tiene sueños, ¿no es cierto? Bueno, mi primer sueño cuando empecé a ver fútbol era ser futbolista. Pero en esa montaña pues no había la posibilidad. O sea, no eran ni las canchas. Luego pues me encaminé para ser ingeniero eléctrico, me encantaba. Luego pues quise ser periodista. Y lógicamente pues cuando salí en busca de oportunidades, tuve que estudiar la carrera que había en la universidad más cercana, la que tenía posibilidad. Y me hice en la extensión El Carmen de la Laica y Alfaro de Manabí, ingeniero agropecuario, allá por los años 2003. Ya. Cuéntanos, a ver, para no irnos tan grande todavía, desde la niñez, una niñez de trabajo, de enseñanza, de un padre ejemplar, de una madre ejemplar, por lo que he escuchado, por lo que me han contado. Cuando ustedes eran chicos, a las chicas de chiquitas podían jugar y eso, pero un momento que eran señoritas las encerraban, las amarraban, como decía, las amarraban en el buen sentido, ¿no? O sea, las amarraban no dejándolas salir. Con los hombres, ¿qué pasaba? Cuando ya, igual, de niños yo sé que trabajaban, pero tenían sus tiempos de juego y eso. Pero cuando crecían, o sea, estamos hablando de 13, 14, 15, 16 años. ¿Qué pasaba con Omar en esa época, en esos tiempos? Yo tenía una visión o un pensamiento diferente al común de la juventud. O sea, donde yo me crié, los jovencitos ya en la adolescencia, 13, 14, 15 años, ya se sentían con fuerza para trabajar, ya se compraban su caballo y ya empezaban a ir a los bailes. O sea, a andar tratando de ser el galán con las chicas y todo eso, ¿no? Pero lógicamente eso conllevaba a que también, pues en esas reuniones había trago, había tabaco, y yo en eso sí estuve totalmente en contra. O sea, Omar era enemigo de los borrachos y de los que fumaban. O sea, a pesar de que en mi familia había gente que sí le gustaba el trago, mi papi se tomaba sus tragos, se pegaba sus tabacos también, pero siempre estuve en contra. Entonces, ¿cuál era la juventud de Omar? ¿Sí? Tenía mis amigos, nos relacionábamos, me gustaba la música, me gustaba
tocar la guitarra, andar con gente que le gustaba cantar. Y pues más allá de eso, pues dedicado a, bueno, tenía en la mente yo, el pecado no es, como dicen por ahí, nacer pobre, el pecado es morir pobre. Entonces me empeñé en todo eso que me iba a gastar en tragos, en todos esos vicios. Pues empecé a ahorrar, empecé a tener mi dinero. Con una hermana nos hicimos socios y por ahí teníamos nuestros chanchitos, nuestros animalitos, que eran como una especie de alcancía que guardábamos. Y luego pues lo que yo quería era tratar de salir de esa zona, que a lo mejor era la de confort, pero quería escudriñar, quería descubrir otras cosas. Entonces por eso me limité en mi juventud, inclusive a no enamorarme tan fuertemente, porque lo que pasaba ahí era que uno de jovencito ya se enamoraba, se comprometía con alguien y ya empezaba a tener hijos y todo, y una responsabilidad bastante grande. Entonces yo siempre estuve en contra de eso y me mantuve de una forma tan diferente que yo me crié, a los 21 años recién salí de donde me crié y hasta ahí no le acepté un solo trago a nadie, peor el tabaco, ¿no? Entonces, como que fue un poquito diferente. O sea, yo mismo me autolimité de estas cosas, que finalmente creo que fue una buena decisión. Una decisión para bien. Omar, cuando estudió la escuela en Novillo, el colegio. Una historia muy bonita el colegio, sí. De la escuela, bueno, yo le cuento que desde 5 años un hermano mayor, él me llevaba, él se ganaba su jornal, pero para que le ayude, él me pagaba una parte de su salario para que yo le ayude. Ella me enseñaba pues a trabajar, a ganarme 5 sucres en el jornal. De lo que él ganaba me pagaba a mí, yo le ayudaba, igual él era el que me gobernaba. Ya, en todo caso, pues, mi colegio, mi papi con el esfuerzo, nos logró que terminemos la primaria en ese tiempo, 6º grado. Luego, pues, él fue precursor de un colegio que hoy existe, que se llama José Jeremías Vera Loor. Él y 2 amigos más de Chone lograron conseguir un colegio, porque él ya tenía 4 hijos que habían terminado la primaria y que él quería que estudien. Entonces, ¿cómo era? Nosotros, el colegio empezaba a la 1 de la tarde. Yo ya ganaba mi jornal, entonces yo trabajaba de 7 de la mañana a 12 del día. Caminaba media hora de donde estaba el trabajo, un lugar llamado Las Marías, hasta Novillo. O sea, trabajaba hasta las 12 del día. Yo en esa hora tenía que llegar allá, caminar y correr unos 15 a 20 minutos por lodo, bañarme, almorzar y llegar al colegio antes de la 1, que estaba ubicado donde es ahorita actualmente. Entonces, así me mantuve durante el ciclo básico del colegio. Luego, pues, yo quise ser cumplidor, porque con lo de la religión, la primera comunión y todo eso, quise irme al cuartel. Y me fui a hacer el servicio militar en ese tiempo obligatorio. Pues fue muy duro salir de ahí, entregarme al servicio militar e ir a la frontera con el Perú. Pero fue una experiencia muy bonita que lo volveré a repetir. O sea, hasta allí llegó mi vida de colegio. Luego salí del servicio militar, pues, y seguí estudiando, pero ya por mis medios. O sea, ya prácticamente me financiaba mi carrera, estudié a distancia. Y me gradué en un colegio llamado, bueno, llamaba en ese entonces Camilo Gallegos Domínguez, en el cantón Flavio Alfaro. Y hasta ahí, pues, mi juventud. Luego de eso, pues, ya es una historia donde, te dijo anteriormente, no nos adelantemos todavía. ¿Cuándo se enamoró Omar? ¿Todavía no se había enamorado? Yo, donde me crié, sí me enamoré un par de veces. No tuve mucha suerte con las chicas allá, definitivamente. A lo mejor me enamoré de alguien que no estaba de pronto a mi altura, ¿no? Pero, para ser sincero, no estuve de novio hasta que salía y no tuve una novia oficial. Se especulaba de tal y de acá, pero no pasó nada allá. Yo tuve que llegar a Santo Domingo, porque luego de ahí me trasladé a Santo Domingo. Allí se enamoró Omar, de una chica que era vecina de una hermana donde yo me quedaba, hacía mi posada. Y así, bueno... ¿Eso qué año era? Eso fue en el año 91, en 1991. Había más libertad.
Lógicamente yo ya empecé a trabajar en el servicio público en ese momento ya. Igual luego pues tenía que seguir mi carrera universitaria porque eso era el compromiso que tenía con mi padre, don Euclides López, porque él quería ver por lo menos un hijo profesional. Y le dije, sabe que yo voy a ser ese que va a ser ese profesional. Por eso fue mi invitado de lujo cuando me gradué, por allá un 5 de junio del año 2003. Entonces luego de empezar la universidad allí, pues yo conozco a una chica muy bonita, pues a la señorita Mayra Saavedra, que hoy es mi esposa y a quien le debo la gracia de tener 4 hermosos hijos, ya profesionales prácticamente. ¿Tus hijos ya son profesionales? Sí, los 3 primeros sí, la última ya está en los semestres, en los últimos semestres de su carrera. Y me siento muy feliz, o sea, me siento realizado porque ellos también han entendido el lenguaje de lo que le hablaba a su abuelo, don Euclides López, que los que tenemos limitación de recursos económicos, la salida es el estudio. ¿Lo conocieron? Claro que sí, fue hasta el padrino de la mayor. O sea, y él le contaba historia, Euclides López era de los que cuando estaba con alguien, pues no le gustaba estar callado. Él conversaba su vida desde sus inicios y nunca se negó a una interrogante, una pregunta de que le hacían sus nietos, sus hijos o cualquier persona que sea. O sea, tenía una respuesta para todas las cosas. Aquí ya vamos a llegar a don Euclides. Don Euclides ya lo he escuchado en este mundo de las entrevistas ya como 4 o 5 veces, el nombre de él y de todo lo que contaba. Y bueno, y de algunos, conozco ya así bastante a 3 de sus hijos y los conozco ya muy de cerca porque esto de esta cercanía que tenemos con este aparato y con este medio nos hace ver otras cosas humanas del ser. Y bueno, me queda así como las ganas de, ya lo he conocido a Euclides aquí en esto, quiero seguirlo conociendo. Euclides contaba historias. ¿Desde qué edad, cuando tenía Omar, qué edad contaba historias y dónde te las contaba? Bueno, nos contaba desde pequeño, o sea, antes no había la televisión, por ahí una radio que veíamos, unas radionovelas por ahí, entre 7 y 9 de la noche. Chucho el Roto, Calimán, Rayo de Plata, Chucho el Roto, el Porfirio Cadena, y por ahí unas novelitas románticas que habían después, que no me acuerdo ahora el nombre. Pero sí, pero durante ese lapso pues se trabajaba hasta las 5 de la tarde y en ese lapso pues él tenía la oportunidad de relacionarse con nosotros. A ver, pero aquí hay una cosa que falta, y que no falta, que es parte del intermedio. Novillo tiene ríos, y aquí no le gusta un río. Me imagino que después del trabajo, río. ¿O a ti no te gusta el río? Sí, no, muy buena acotación eso. Claro, Novillo, o sea, hasta el lugar se llamaba Río Novillo, ajá, porque está justamente el lugar bañado por ese río y ese pedazo de tierra que ahora le llamamos el mágico Novillo. Claro que sí, pues y no solamente después del trabajo. Es más, teníamos un pequeño espacio y nuestra casa estaba a unos 50 metros del río. O sea, hasta porque de ahí acarreábamos el agua para el consumo de la cocina, el consumo de la familia. Entonces, hasta íbamos a ver un balde de agua y ya nos pegábamos el cuchi que le llamábamos nosotros. Y de hecho, si ya veíamos por ahí un pez, alguna llave, empezábamos a perseguirlo lo pescábamos. Uh-huh. Entonces sí, el río es una cosa muy bonita y en el invierno mucho mejor porque se podía navegar. Hacíamos las balsas, del árbol de balsa justamente, hacíamos unas embarcaciones. ¿Algún rato saliste en balsa por el río, así una travesía larguita o no? Sí hacíamos, bueno, en alguna ocasión, travesía, hablemos 1 kilómetro, 2 kilómetros, aunque cuando los inviernos eran demasiado bravos, como le llamábamos allá, no se podía salir por las vías y la vía alternativa era salir en canoa motor, que desde Novillo se salía al río Quinindé y luego pues estábamos hasta la travesía, que se conoce como la travesía, en la vía del Carmen Flavio Alfaro. Allí se salía un día para bajar y un día para subir, porque ya no había otra forma de entrar los alimentos hacia allá, el sustento ya no había, entonces había que utilizar ese medio. Ya los animales, las bestias, las acémilas
ya no salían porque el lodo estaba demasiado profundo. Claro, es que ese lodo de Novillo es barro. Sí, sí, Y me tocó entrar a pie una vez, ahora que con carretero y todo, pero no se pudo, porque el carretero no estaba todavía bien. ¿Cuánto costaba una canoa, por ejemplo, del río Quinindé hasta Novillo? El pasaje. ya en ese tiempo si hablábamos de sucres, claro. Estábamos hablando por 500 sucres, 300 sucres. Era caro. O sea, claro, pues era muy caro, pero sí era todo el día. Porque no solamente es que estaba despejado el río, a veces se llegaba de noche porque se armaba una palizada y había que desarmar esa palizada. Y con el costo que conlleva eso, pues serpientes y todo eso. O sea, la gente que vivió en ese tiempo, allá en esa zona, definitivamente que merece sacarse sombrero. Valientes. Solamente gente valiente, ¿no? Y había que hacerlo. O sea, había que hacerlo porque había que sobrevivir. Y ese era el medio que había para cumplir este objetivo. Ya. Bueno, ahora sí. El río, hablamos un poco del río, sigue como estabas relatándonos de las historias. La gente llegaba ya cansada, escuchábamos la radio, Euclides, me imagino que en la hamaca. Sí, en la hamaca, y tenía un lugarcito, un banquito de madera. Desde que cerraron, creo, la casa, quedaron los que antes le llamaban la hampa o los costones. Ajá. O sea, los filos del tronco de madera. Y con eso habían hecho unos bancos alrededor de toda una sala inmensa que teníamos nosotros ahí. ¿Esa casa existe o no? Esa casa ya no existe. Hay otra en ese lugar. Esa casa finalmente no pudo sobrevivir porque primero el techo era de paja, o sea, de toquilla un tiempo. Luego se le puso de zinc, pero ya se fue remodelando. Luego creo que tuvo un ataque de termitas y tuvo que tumbársela y otra vez ya. Ahorita mi hermano mayor vive en esa casa, justo en ese lugar, pero ya no. Entonces se habían hecho unos bancos y él se recostaba allí, y luego ya cuando veía que nosotros nos acercábamos a la sala, pues él ya tomaba su posición y empezaba a hablarnos. Y nos hablaba mucho de este San Isidro querido, porque él aquí vivió 10 años. Aquí nacimos, de sus 11 hijos nacimos 4. Entonces nos hablaba de estas fincas de acá. De don Anselmo Vera, uno de los patriarcas de acá, con él trabajó, de otro señor Dueñas, también desde acá, en donde él trabajaba con estos señores. Y en cada una de estas partes pues nos contaba tantas cosas que él había vivido, o sea, cómo era el trabajo de ellos, cómo eran de exigentes, cuáles eran las formas de trabajar de él. Entonces nos contaba, inclusive habían otros... le llamaban cuentos, como cachos así, del tío Tigre, del tío Cheque, de leyendas de la Lutona, del Pata de Molinillo y tantas otras cosas, en donde él nos contaba, pero nosotros estábamos viviendo, o sea, nos imaginábamos, era una cosa tan bonita. Claro, esa era la narrativa de imaginar. Era una narrativa que no sé si era, lógicamente que son fábulas, pero partes reales de él nos imaginábamos, o sea, él nos remontaba a su mundo, nos remontaba a sus inicios. Y eso era una cosa bárbara que yo a mi viejo aún disfruto ver. Inclusive cuando cumplió 80 años, yo hice una pequeña memoria, o lo describí en versos. O sea, una cosa muy... ¿Sabes versos? No versos. Algo se pudo inventar. Cuando cumplió sus 80 yo le hice esto no es otra cosa sino... ¿Puedes leernos? Una descripción de lo que el viejo López era. Le voy a leer algunos porque son bastantes, no sé si me permita leer todo. Dale. Leo todo, ¿ya? Bueno, el viejo López llegó a los 80 años y llegó tan sano que ni hipertenso, ni diabético, ni nada, porque él todavía seguía en sus actividades agrícolas, a pesar de que él ya cobraba su jubilación en el seguro campesino y siempre tenía el apoyo de nosotros. O sea, no tenía la necesidad ya de trabajar para sostenerse, sino que lo hacía por hobby. O sea, nunca dejó sus chacras, nunca dejó sus sembríos. Era una cosa muy bonita que nosotros disfrutábamos, era que él cuando trabajaba cantaba, y cuando no cantaba nos estaba contando algo. O sea, y hablaba con las plantas. Le decía, bueno, te voy a limpiar porque ahorita no has cosechado. Ya con esto ya te vas a recuperar y espero que en el próximo año, en el próximo ciclo,
ya esto se ha compensado, ¿no? Mira cómo te dejo de bonito. O si no lo felicitaba, qué bonito, te estás florecido. O eso quiere decir que vamos a tener cosecha próximamente. Entonces, eso era muy bonito. Cuando cumplió sus 80 años, que fue eso fue muy sonado. Inclusive tenía en ese tiempo, el alcalde de Fray Alfaro era el extinto Pedro Cedeño, Pedro Toro, uno de sus mejores amigos. Entonces fue invitado, a pesar de una dificultad en salud que tenía, estuvo allá. Y entre ellos tuvieron muchos personajes. La familia ya se ha regado y llegaron hasta de otros países. Familias a estar en sus 80 años. Y cada uno de los hijos y sobrinos se lució diciendo algo, inventando algo. Yo humildemente le ofrecí unos versos que decía, pues, empezando: disculpe usted, señor López, si me tomo este momento, es porque llevo aquí adentro algo que quiero decirle. Dice: la vida es muy generosa al tenerle aquí presente. ¿Será porque es buena gente o porque disfruta y goza? En tiempos de primavera del año 68, llegó con sus hijos 8 a estas preciosas riberas, repleta de caña brava y con horrendas serpientes, pero como los valientes una a una dominaba. Los peligros de la selva, conjugados con mal tiempo, fueron de ese hombre su templo para que a su casa vuelva. ¿O es que acaso por tener el privilegio de pocos o la intrepidez de locos de jamás retroceder? Desarrollo pretendía para esa tierra fecunda, donde sus ideas abundan, la historia juzgará un día, que aunque no lleven su nombre, obras de grande valía, no sé si todos sabían, son ideas de ese hombre. Anécdotas que vivían y que algunos me contaron, aquellos los que gozaron sus ocurrencias un día. Nunca me voy a olvidar de esos tan lindos momentos que escuchaba su talento de cantar al trabajar. Lo vemos con tanta calma, tranquilo, franco, sincero. Creo que está hecho es de acero y que de oro tiene el alma. La pérdida de su esposa y de su hija querida le causaron una herida que le fue muy dolorosa. Y en su largo trajinar, lleno de tantos problemas, ni siquiera cuánta pena lo pudieron doblegar. Su lucha nunca desmaya, no quiere a nadie imitar. Fácil, no van a igualar a ese hombre de 1000 batallas. Sabemos sus descendientes cuánto ese hombre trabajó. Riquezas no acumuló, pero sí sirvió a su gente. No crean que es tan sencillo que lo aprecie tanta gente, como los aquí presentes en el mágico novillo. En ese tiempo son 57 nietos de 11 que somos sus hijos. Aunque no hay números fijos, son 57 bisnietos y un tataranieto en ese entonces. Con el ejemplo enseñaste eso de compositar. Si algo bueno hay de inventar es porque tú me heredaste. Dice, no es por ostentar, y creo tiene razón. En cosas del corazón tiene mucho que contar. Hoy que cumple sus 80 y su mente es como el alba, cuídense mucho las faldas, pues las tiene bien en cuenta. Mi viejo, te debo tanto que te estoy agradecido. También siéntete querido sin poder decirte cuánto. No es tiempo para lamentos, menos para reprochar. Y si me he de realizar, es porque seguí tu ejemplo. Esos versos le dediqué cuando cumplió sus 80 años y así todo el mundo quiso lucir. Yo humildemente hice mis versos, porque no tenía mayor cosa que llevar. Están súper calados. Muy bonito, sí. Y entonces, de ahora en adelante ya te toca narrar cosas que contaba don Euclides. Cosas que le contaba a ustedes y que te ha quedado en la memoria porque ahora la vas a transmitir acá y de aquí quién sabe cuántos la escuchen y la vean y la van a seguir transmitiendo.
Cuéntanos. Bueno, Euclides López primero, pues, un hombre humilde, nació el 28 de agosto del año, perdón, el 7 de agosto de 1928, en un lugar llamado Rancho Quemado del cantón Flavio Alfaro. Fue el 15º de 20 hermanos. Entonces, él, dentro de lo que nos contaba, bueno, primero, él muy jovencito, como decían antes, se hizo libre, o sea, se fue de la casa. A los 13 años ya se sintió con el suficiente valor para dejar el seno del hogar e irse a recorrer el mundo, según él, ¿no? A recorrer, a rodar tierra, nos decía él. Entonces, sí, y se fue en ese tiempo selva todavía, hacia la vía de El Carmen, Santo Domingo. Por allá se hizo hombre. Sí, 2 años después de haber salido, o sea, cuando tenía 15 años, falleció nuestro abuelo, su padre. Pero él no se enteró 2 años después, porque a los 5 años de haberse ido de la casa llegó, o sea, cuando tenía 18 años. Llegó y ya encontró a su mamita en muy mal estado de salud, Parkinson y un poco de complicaciones más, que lógicamente pues él lo que hizo fue apoyar económicamente ahí con lo que pudo y seguir yendo. En ese tiempo era el boom del caucho, que también nos contaba eso, ¿no? El boom del caucho, se metían a las selvas a picar el caucho y sacaban el látex, esa banda que le sacaban a los árboles, y eso vendían y estaba a muy buen precio. Ahí nos contaba una historia de porque en algún momento pues la gente se hacía equipos. Él se armó con otro amigo que había conocido y escogieron un río, en ese tiempo un río para todo ese territorio. Ellos lo demarcaban, hacían trochas y eso ya le pertenecía a ellos. Eran terrenos baldíos todo, pero ellos ya delimitaban su terreno y ya no se metían. Sucede que el compañero de él, después de ya haber trabajado cuánto tiempo y haber sobrevivido en la selva a base de cacería y de lo que podían conseguir para comer, porque no salían mientras no se lleven el producto, o llegaba algún comerciante a comprarles allá mismo. Entonces, ahí sufrió una experiencia muy desagradable donde nos contaba con tanto, o sea, con tanta sinceridad. O sea, su amigo, el íntimo, el body de trabajo y todo eso, se muere. O sea, se muere allá y no sé, creo que fue la mordedura de serpiente finalmente lo que le mató. Se muere, lógicamente logran llevarlo donde su familia, lo entierran, pero él tenía todo su producto allá y tuvo que regresar por eso. Ya no lo quiso acompañar nadie, se vino solo. Y solo nos contaba que lloraba allá. Inclusive él tenía la idea de que llamándolo podía, o sea, él lo llamaba, él en las noches a toda hora se paraba al filo de su choza y empezaba a gritar con todas sus fuerzas el nombre de él. Y él quería escuchar: aquí estoy hermano, o aquí estoy tal fulano, pero nunca. Por eso él vivió convencido que el que se vaya no muere, o sea, que somos materia y que ahí se acaba todo. Porque dice, si hubiese sido así, yo hasta de rodillas le pedía que se aparezca, que se presente, porque era mi hermano, con él había convivido cuánto tiempo y finalmente nunca apareció. Él tuvo que lo que pudo arrancar de ese caucho, vendió y se fue de ese lugar, desapareció. De ahí nos contaba que había aparecido por las comunas de Los Sáchilas en Santo Domingo. Por ahí también nos contaba algunas historias de eso. O sea, él le hacía meter en el personaje de él, o sea, tenía tan bonita forma de transmitir lo que él quería que escuchen, que se nos iba la noche. O sea, o ya se venía la novela. O sabe que corte ahí y mañana seguimos, porque ya viene, porque está interesantísima la novela de Calimán. Entonces, el viejito López, pues nosotros le conocíamos, bueno, nuestro padre, papi le decíamos, pero era conocido como el viejo López. O sea, un personaje bastante querido. Luego le gustó también lo del deporte. O sea, en uno de los versos dice: con el ejemplo enseñaste esto de compositar. Él formó algunas instituciones allá. Él apoyó, por decir, lo que era el seguro campesino, lo de la escuela, era un miembro activo de la comunidad. Luego se propuso crear un colegio, que ya hablé también de eso. Lo creó y está el colegio ahí. Luego hizo un club, que lo hizo hasta jurídico, el Club Foresa, que aún existe.
le compuso una canción a ese club. Él cantaba. Claro, cantaba. Y sí, Y nunca le grabaron una canción. bueno, en ese tiempo no había los medios. Pero sí, él era otra forma de distraernos. Y ningún nieto, hijo canta. Casi no, casi no. A mí me gusta cantar. O sea, hay algunos que sí cantan, pero no han seguido la carrera. Porque doña Virginia, yo la he visto y está bien entonadita. Sí. ¿Te acuerdas de alguna canción de él? De él, claro. Que cantaba. Claro, ¿Puedes sí. cantarnos un poquito? Lejano estoy de un corazón del cual soy dueño. Lejano estoy de un corazón del cual me apena. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te veré como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te veré como la luz de mi existir. Bien. Sí, nos cantaba y tenía su guitarra y nos cantaba cualquier cosa, pero nosotros era nuestro ídolo. O sea, el viejo López en los últimos versos también lo dijo: no es tiempo para lamentos, menos para reprochar. A López yo no le hubiera llorado, porque yo le di todo en vida. O sea, lo pude disfrutar. No hay ningún resentimiento, no hay nada. López lo recuerdo como que esté vivo aún. O sea, y siempre le digo López, el viejo López, porque es mi viejo López. Y sí, si me he de realizar, es porque seguí su ejemplo. Siempre quise ser como él. O sea, estoy lejos de ser. Porque era un hombre es un hombre intrépido, un hombre valiente que no tenía miedo a nada. O sea, miedo solamente a Dios. Y tenía algunas cositas que decía, unos dichos que aún me acuerdo. A ver. Que nosotros sembrábamos. Y a veces el tiempo en el invierno se ponía difícil para las de hierba y todo eso. Pero decía: hambre con esperanza no es hambre. ¿Por qué? Porque ya veía que el choclo estaba 2 semanas de estar. Ya había choclo, ya mismo había el arroz también. Y cuando tumbábamos esos cerros de montaña y decía: después de Dios el hombre. O sea, y eso sí se me ha calado muy dentro, ¿no? Y cuánta razón tenía el viejo López. Y así es, pues, ¿no? Así es. Hambre con esperanza no es hambre. Y después de Dios el hombre. ¿Y te acuerdas de algún cuento que te haya contado? Así de Tío Tigre. Sí, claro. Cuando el tío Tigre y el tío Cheque, esos personajes muy son reconocidos famosísimos en el tiempo, sí, muy reconocidos. Es que yo me sé algunos y vamos a ver si... El tío Cheque era juez de aguas. Ya. Sí, era juez de aguas, pero era muy sabido. Pero el Tigre tenía su fuerza, también su sapiencia. Entonces, pero siempre el Cheque le ganaba. O sea, llegaba con unos argumentos bárbaros. Que le decía, bueno, y ahora él daba los permisos para que la gente, con el aval de él, haga lo que quiera. Y el día en alguna ocasión vino y no podía entrar a la chacra del Tigre, pues. Y él mismo se hizo su permiso y luego pudo entrar y dijo: no, pero aquí tengo yo el permiso del juez de agua, así que yo tengo la potestad de poder entrar a cualquier lugar. Aquí dice. Y luego el Tigre quiso hacer lo mismo, pero no tenía el permiso, o sea, lo sacó. Usted no tiene permiso, no, que no, igual te voy a comer y todo eso, no tengo nada que ver, pero legalmente usted no tiene nada que hacer aquí, se me va. Y muchos cuentos de eso, yo no sé si los inventaba. Porque tiene una creatividad bárbara. Son cuentos de la tradición oral. Sí. Solo que se cuentan distintos. Definitivamente sí. Y mira, yo era pequeño aún y sí tengo eso bastante claro. Ahí teníamos, cuéntanos más, que están... Sí, ahí teníamos otro personaje que era, uno de sus mejores amigos de allá de la comunidad. Vivía en una comunidad más arribita que se llama Palma de Coco. Don César Moncayo, que ese sí hacía unos relatos súper largos, que aún no me acuerdo de lo que nos contaba, pero había uno la Hacienda Guillén, no sé cómo se llamaba un cuento, pero que eso se llevaba 2 horas, en donde llegaba un ave muy grande y decía: con Dios y Santa María, y se hacía persona. Y a veces cuando ya quería volar y se decía: sin Dios y Santa María, y salía volando y traía una pierna de chancho para su familia y todo eso. Y nosotros, ¿cómo nos metíamos? ¿Cómo nos imaginábamos que ya llegaba con su pierna de chancho y una cosa extraordinaria? A veces este Manaví es tan bonito, tan rico, que creo que deberíamos nacer un par de veces acá. Ajá, Manaví es rico en todo. ¿Y como qué historias más te acuerdas así?
que te contaba don Euclides. Don Euclides López, claro. Por decir, de acá de San Isidro, que él trabajaba con algunos terratenientes, en donde también, creo que de aquí salían a San Vicente con arrias, o sea, con un montón de mulares cargados de cacao, café y todo eso, y donde le tocaba en semejantes lodos dormir, a veces dormir en el suelo, porque hasta ahí llegaban y nos cogía la noche y a veces no había casa, y ahí para pasar mojado y todo eso, y luego otra vez arrancar desde ahí, y luego venir nuevamente para acá. O sea, eran sus vivencias, era lo que él recordaba. Por decir, en Novillo mismo, en Novillo también, en el tiempo de invierno, también era un día para salir y un día para entrar. Pero a veces el río No te lo crecía tanto que no lo dejaba pasar. Y a veces estaba 1 y 2 días. En alguna ocasión tocó, porque para la Semana Santa, la tradición era que ahí uno se abastecía de sus mejores alimentos, porque había 3 días. Habían 3 días que no se trabajaba, pues desde el día miércoles hasta el día sábado. O sea, y se iba a traer la Semana Santa. O sea, así decíamos. Ya el día domingo ya me voy a traer lo de la Semana Santa, porque había que traer sardinas, las legumbres y todas esas cuestiones. Y ya era el día martes y no llegaba. ¿Y qué? Pero el río se les había atravesado con todos sus víveres, hasta se les estaban dañando ya, porque se mojaron con esa agua de ríos crecidos. Y no, ya llegó casi por el día jueves. O sea, ya casi no teníamos Semana Santa, porque todos los víveres estaban acá, porque el río se había puesto demasiado hondo que no dejaba pasar a nadie. No dejaba pasar. Entonces, y eso sí era real, ¿no es cierto? Todos los años es como que también entraba la inviernera, no sé si también escuchó. Como la temporada seca era desde por ahí el mes de julio hasta el mes de diciembre, y en el mes de diciembre ya había que entrar, pues desde el Querex para el mechero, para la lámpara de Querex, llenar su tanque de Querex, tener el saco de azúcar y mantener todos esos productos. O sea, eso también, y tenían una especie de despensa donde guardaban, y ya sabían la forma correcta de mantener los alimentos, de conservar. Y nada de tecnología, solamente lo que habían tradicionalmente venido manteniendo. ¿Y tú te acuerdas de alguna? Porque donde hay río hay serpientes grandes. Por ejemplo, yo me sé de la sierpe, no sé si por ahí en Novillo alguien contaba algo de la sierpe o don Euclides contaba algo de la sierpe. Sí, la sierpe. Ahorita último estaba leyendo algo en Calceta de la bajada de la sierpe, una cosa que celebran allá, una cosa muy bonita. Pero sí, él tenía algunas historias sobre eso, de las sierpes, porque en el invierno habían aguaceros que eran demasiado fuertes en determinado sector, y ahí ese estero crecía inmensamente y habían deslaves y se iban los árboles y todo eso, y decía el viejo, pues aquí ha habido una sierpe y ha estado bajando. O sea, por eso llovió tanto aquí, hizo ese deslave, y a veces efectivamente quedaban cuevas. En alguna ocasión dice que él, en algún deslave que hubo en un determinado lugar, él encontró una escama, dice, de sierpe. Una escama, dice, casi de un tamaño de un plato. O sea que como que había chocado en un árbol la sierpe y había dejado una escama. No la vi, no me consta, pero nos contaba eso, que habían la sierpe. Como también nos contaba, porque en ese tiempo era a donde fuimos a caer, en Novillo, la mayor parte era selva. Era selva, o sea, un bosque primitivo, en donde en alguna ocasión, no sé si sería real, pero que andaba con un amigo. Y que el amigo se sentó a descansar en una palma real, supuestamente, que estaba ahí tendida, y se sentó, y luego decía que eso se había movido. Y que después descubre que eso ha sido una sierpe, una serpiente muy grande. Sí. O sea, se movió y ya le examinaron bien y lógicamente, como había la creencia de que las serpientes, las sierpes bajeaban y se los tragaba. Entonces lo que hicieron fue salir corriendo. Y ya no quedó más. Eso también nos contó, no me consta, ¿no? A lo mejor son fábulas, pero él contaba que era uno de sus compañeros, que estaban en la selva. Eso se ha contado varias veces, que en la selva. Sí, algunos amigos soldados también me han contado eso. Y él, alguna cosa de terror, así como que ha visto el diablo, el duende. Sí. Lo vio, lo sintió, escuchó. Bueno, él era muy escéptico en ese campo. O sea, ya le dije antes, él no cree, o sea, él cree que el ser humano se muere y se acabó. Pero nos contaba un caso en Flavio Alfaro muy patente, y eso tiene, hasta mi madre mismo corrobora eso.
O sea, pasa que él tenía un arrozal. Ellos vivían, les dije antes, en un lugar llamado Rancho Quemado, ahí en Flayo Alfaro, un estero nomás que va arribita. Y tenía una vega de arroz le llamaban un desmonte, ¿no? Una belleza de arroz donde habían tumbado caña aguadúa. Entonces, tenía una arrocera muy bonita y sucede que una noche de luna clara, ahí un vecino tenía una mula blanca y ve que esa mula estaba metida en el arrozal. Oiga, y el hombre entra en coraje en ver que tanto le había costado su arroz y que esa mula se haya entrado, a pesar de que estaba circulado, estaba cercado. Va y saca la mula y la deja por allá y la corre y bueno, la deja un poco más adelantado, cierra donde supuestamente había entrado y se va otra vez a dormir. Y comenta con mi mamá y dice, ay, pero ¿cómo va a dejar esa mula? Pues el vecino, y eso es inconsciencia, porque tanto que me ha costado esto y me ha rumiado bastante mi arroz. Pero ¿qué sucede? Al día siguiente le fue a conversar con el señor y le dice, vecino, o ¿cómo le habrá dicho? Pues tiene que amarrar su mula porque anoche estuvo metida en mi arrozal y me ha hecho destrozos allí. Y el hombre le responde y me dice, le decía, viejo López, viejo, vos estás loco. La mula murió hace 2 días. No, seguro, sí, la mula murió hace 2 días. Y si quiere, ves que ahí está donde la enterré. Tengo testigos. Pero la mula estuvo anoche. No la vi yo, también la vio mi esposa. Y yo la saqué, yo me levanté. Y sí, efectivamente estaban las pisadas. Como era, estaban las pisadas de él. De la mula no había nada, ni rumiado nada. O sea, él más bien se iba con que los animales tenían espíritu y los humanos no. O sea, lo que él sostenía, basado en esa historia, que esa sí fue real, porque tuvo testigos, ¿sí? Tuvo testigos. Eso, así interminables. O sea, ya de lo que me va haciendo acuerdo, ya me están saltando, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y algo más que por ahí, siempre en los pueblos hay alguien, un loquito, una loquita, alguien que siempre está en otra dimensión y cuenta cosas o es volado y la gente habla. En Novillo no hay alguien así, o él contaba de alguien así que veía cosas o sentía cosas. Hubo por allí una situación muy particular que nos contaba Taniel cuando recién llegaba por ahí. El duende, ¿has escuchado lo del duende? Había una casa, una X casa, en donde se aparecía el duende. Es más, como había la leyenda que el duende era con la caca de puerco, dejaba por allí, y al hombre lo tenían como loco. O sea, al dueño, el dueño estaba como loco, quería abandonar toda su casa porque ya el duende lo perseguía. Y estaba acostado y tiraban una piedra. Y al salir al día siguiente había la caca de puerco y toda esa vaina y embarrado todito. Y era el duende, pero él no veía nada. Inclusive hasta sacaba su arma a veces y disparaba, porque decían ahí está y no había Era nada. Alguien que vivía ahí. Era claro, pues. Entonces luego de eso ya alguien ya más, con más conocimiento de la ciudad le cuento, pero aquí hay algo raro, dice, porque eso no existe. O no sé si, porque yo no veo, dice, yo hasta disparado en contra de lo que me dice que está allí. Entonces, ¿qué es lo que decía? Él llegó ya con otra mentalidad y dijo, bueno, dejó el alma en su mesa y dijo, esta noche, si es que yo veo que me tiran piedra o me dejan caca de puerco, a los primeros que voy a disparar son a ustedes. Y vénganse acá, todos se me sientan acá. Y ese día no pasó nada. O sea, allí mismo estaba el contubernio, ¿sí? Lo estaban espantando. O a lo mejor se querían ir, o qué estarían planeando. Pero se acabó. O sea, eso también nos contaba desde sus tiempos. No sé finalmente hasta dónde tenga algo de real. Pero definitivamente el viejo López era una enciclopedia, definitivamente. Una enciclopedia abierta. Una enciclopedia que podía contar y contar. Sí. ¿Y qué? Cuando él les contaba, cuando escuchaban en la radio, ustedes alrededor en esa sala grande, ¿los hacía hacer oficios o no? ¿O simplemente escuchar? Habían temporadas. La temporada de palma real
Escuchó que la palma real en alguna ocasión se sacaba el aceite. Carísima. Y eso se puso Está caro. carísimo. Y había una temporada, creo que era a la salida del invierno, en donde nosotros empezábamos a recoger la palma real. Es más, habían personas que se trepaban a 20, 15, 30 metros y cortaban el gajo maduro y lo llevábamos, nosotros lo fraccionábamos en los burros, lo llevábamos, lo pelábamos y lo secábamos. Y luego teníamos un montón de palma real seca, con unas piedras machucábamos y luego, mientras escuchábamos, estábamos pelando la palma real. Y en la casa había una costumbre muy bonita que, bueno, como la merienda siempre se hacía, el trabajo era de 7 a 4 de la tarde. O sea, y se almorzaba y se meriendaba pues 4, 4 y media por ahí. Pero como nos quedábamos hasta las 9, pues ya hacía otra vez hambre. Y en mi casa siempre habían 4 comidas. O sea, 7, 8 de la noche, mi mami otra vez estaba con sus patacones, con sus chifles, con su queso troceado, y estábamos picando ahí. O sea, y el cafecito. Y mientras estábamos haciendo o mientras estábamos escuchando la novela. O sea, sábado y domingo creo que no se hacía eso porque no había la programación de la radionovela y todo eso. Los días domingos eran para los partidos de Indra y todo eso. Yo no llegaba un poco más cansado y hasta de noche. Y sí, había siempre que hacer. En alguna ocasión también hasta higuerilla pelamos. Claro. En otras ocasiones el maní. O sea, siempre había esas como actividades extras. Es como por decir, antes de irnos a trabajar, a las 5:30 de la mañana estaba el bunque de arroz. 25 libras había, como tenía en mi casa siempre había trabajadores. Llegaban de otras personas. Y papi era contratista, o sea. Había que pilar arroz. Cogía contrato y había que todos los días casi pilar arroz. Oiga, y eso era una cosa tan normal, tan natural, que ya había muy bien, ya el arroz está seco. Al bunque y al rato ya, antes del desayuno ya todo sudado y todo, ya estaba el arroz pilado. Ya había para el almuerzo y la merienda y ahora para el desayuno. Arroz también. fresquito. Fresquito. Sí. De la cosecha. Sábado y de la cosecha. Sí. Y sin químico. Totalmente, y alcanzaba desde una cosecha hasta la otra. Ajá. Porque tenían otra forma particular de almacenar en jurones, se llamaban, en unas cajas grandes de madera. Y el arroz bien seco lo ponían allí. Y eso duraba todo el año. Se conservaba. Se conservaba muy bien. Igual que el maíz. Los granos, sí. El maíz también en los rincones de los graneros, como le llamábamos, los acuñábamos. Y no le poníamos más que ceniza, y eso evitaba que la polilla entre. Usted me dijo que trabajó en la malaria. Sí. O alguien me dijo que trabajó en la malaria. Prácticamente yo trabajé en malaria 25... sí, como 27 años. A ustedes les decían matagatos. Sí, definitivamente. Sí, yo le tenía Así miedo. es. Qué lindo. Eso me parece bonito. Y es que ahora que habló de los graneros, porque eso es una troja para nosotros. En la troja guardar el maíz, el maní, y le poníamos ahí ceniza para que no entrara ningún bicho. Y a veces se le ponía, cuando ya comenzaron a entrar los de la malaria, se le ponía el venenito que a veces le regalaban a la gente. Sí, Y se le ponía en una esquinita así, pero se morían los gatos. Por eso era que le decían, lo de matagatos. Por eso era que decían los Sí. matagatos. Y a veces no era que se le dejaba, sino que como se dejaba rociado todo. Ajá. O sea, el objetivo... Y ellos se comían los bichos, los gatos. No, el gato tiene una sensibilidad, o sea, el sistema nervioso. Y como, bueno, eso pasa básicamente con los órganos colorados. En este caso era el DDT. Que, bueno, el trabajador de la malaria a veces le recomendaba, para que el gato no se le muera, póngale achote en las plantitas de los pies y de las manos. Pero otros eran un poco chistosos y le dicen, póngale refrito. Pero el refrito le gusta al gato, pues, con manteca, pues. Entonces ahí se comían el insecticida y empezaban a temblar. O sea, solamente con rociar. Se rociaba en ese tiempo. Bueno, ya eso se dejó. Claro, 86, es que eso ya no... más. Pero sí, eso para mí, lo de la malaria fue una escuela muy bonita, o sea. Porque se conocían comunidades. Y era un trabajo durísimo para ustedes. Claro, pues nosotros en la zona de Flavio Alfaro le hablábamos de lo más recóndito, que era Río Plata, la Mata de Plátano, Pescadillo, Río de Oro mismo. O sea, toda esa zona nosotros entrábamos y no salíamos hasta que no terminábamos eso. 22 días a veces recorriendo, sábado y domingo. Días sin comer, días que no dormíamos bajo techo. O sea, había que cumplir, había que erradicar el paludismo o la malaria. Y ese era el objetivo, ¿no? Y eso nos costó mucho, pero también se conocía. O sea, Flavio Alfaro y el Carmen, básicamente yo en esos tiempos lo conocí, casa a casa, en cada localidad.
cada recinto, Por cada la malaria. sí, porque visitábamos cada 6 meses. Luego yo me ascendieron al puesto de auxiliar de evaluación, en donde tomaba muestras para saber si tenían o no paludismo. Si tenían, le dábamos el tratamiento, yo regresaba a dar tratamiento, a hacer difusiones, a indicar por qué es causado el paludismo y cómo tratarlo, cómo defenderse. O sea, fui auxiliar de evaluación durante 1 año por allí, y eso me hizo conocer aún mucho más, no solamente comunidad de gente, aún tengo amigos desde hace 30 años, que ya los encuentro, ya creo que ni nos conocemos por la edad, pero fue unas experiencias muy lindas, y por eso yo hablo a veces con propiedad cuando la gente dice, no, ¿este cuál es? Este es el estero, ¿cuál? No, el de acá es el de acá. Que, bueno, ahorita está todo cambiado, ya hay vías, hay otras casas, ya se ha elevado el nivel de vida de la gente, el nivel de cultura, ya no se habla ni ese lenguaje bonito que tiene el Maná, a veces esa terminología tan particular, ya no se dice, ya está todo sofisticado. Yo aún las pronuncio, yo aún también. Las digo, ¿sí? Y por eso es que es bonito recordar y cosas y contar y ahora con esta tecnología grabar para que se sigan recordando y añoramos cosas. Me acuerdo que mi papá también era muy querido en la comunidad y él nos mandaba a dejarle comida a la gente de la malaria, porque decía, es que algún rato ustedes van a andar por algún lado y entonces hay que llevarles. Y nos mandaba a Roncón, a San Antonio a dejar comida. Y yo realmente me tenía miedo porque como andaban con ese uniforme, ese casco, y mataban gatos, yo llevaba la comida, él nomás lo llamaba, él le manda a mi papá y a mí me dice que le lleve la olla, y pum, salía corriendo. Y verán que ya me hace acordar de algo también allí. Yo trabajo en esto es gracias a que en la casa de mis padres, que era tan grande, ahí pasaban por los matagatos. O sea, todo el servicio de malaria se hospedaba ahí. Y ahí nunca pagaron un centavo por comida, porque la alimentación estaba allí. Y uno de ellos, Cristóbal Méndez, aún vive. Cuando yo ya salí del servicio militar, me decía Omar Torrijos, porque se acordaba del panameño que había gobernado en ese tiempo. Omar Torrijos me dice, si deseas, pon tu carpeta, yo te la llevo allá a Santo Domingo y para que si trabajas en malaria. Estuvo 1 año ahí, yo ni me preocupé, porque como tenía trabajo en el campo y todo eso. Cuando ya después me manda a ver, porque como no llegaba ni mensaje por radio ya. Entonces dijo que tiene que estar trabajando ya. Y yo salí a Flavio Alfaro y empecé a trabajar gracias a que mi viejo le daba posada a estos señores. O sea, gracias a eso. Y mi vieja repetía un montón de veces, porque algunos de nosotros estábamos en contra de que por qué tanta... O sea, si teníamos los recursos de pronto limitados, ¿por qué era tan bondadosa con otras personas? Y nos decía mi vieja eso. Hoy día por ellos. Mañana ustedes van a empezar a recorrer y van a ser peregrinos como ellos y van a necesitar. Y ahí se van a acordar de nosotros, en este caso de nosotros, que estamos brindándole abrigo, alimentación a alguien que necesita, porque es que no está por vago acá, está haciendo un trabajo. Claro, y eso, mira la recompensa del servicio. Bueno, yo agradeciéndote muchísimo, Omar, porque nos quedan algunas lecciones aquí muy buenas de vida, anécdotas, y nos acerca más a querer más a doña Virginia. Ahora entiendo muchas cosas de ella. Si el hermano y a la otra hermana que conozco, Anita, como de la misma línea, adoran las plantas, cantan, dicen amor finos, y eso me parece sencillamente muy bonito. Y ya en la parte final, viendo donde trabaja tu hermana y todo el tiempo, y que de alguna manera eres de San Isidro, ¿qué le dirías tú a esta gente de la fundación, a esta gente que nos acerca? Y teniendo acá como hermana a doña Virginia, que es la guardiana de Raíces y Sueños, ¿qué dirías ya en la parte final? Bueno, yo a Raíces y Sueños la conozco por medio de ella. Luego por medio de ella me dijo que tenían una página en Facebook, o no sé en dónde más está colgado esto. En YouTube. Pero la sigo y veo cosas muy bonitas. O sea, esto me retrotrae, o sea, eso me hace acordar de mi infancia, cuando ella me habla de que no he visto el museo aún, pero cuando ella me habla que hay un bunque, que hay una batea, que hay una cuchara de mate, que hay plantas, ella me habla del bálsamo, una especie vegetal casi
casi extinta, ¿no? Ahí Aún ellos sembrado. están queriendo repoblar acá, están poblando. O sea, de lo que sé, Raíces y Sueños es una cosa maravillosa, para mí al menos, porque yo soy muy conservador y esto me llena. O sea, de hecho, yo estoy a lo mejor próximo a jubilarme y todo eso del servicio público, pero yo voy desde donde vine. O sea, voy a regresar al campo. Y ojalá alguna vez pudiera emular algo de Raíces y Sueños. O sea, sigan adelante, esto es muy bonito, esto es demasiado enriquecedor. Estas generaciones deberían aprender algo de esto. O sea, esto tiene que difundirse, o sea, se está difundiendo, pero hay que darle esa importancia, no solamente para que esto se conserve y siga adelante, sino para vivir esas experiencias, para tener esas vivencias, para ojalá alguna vez algo de eso rescatar y practicar. O sea, hasta ahora encantado y agradecido de Raíces y Sueños. Muchísimas gracias, Omar, por habernos regalado esta entrevista tan amena, tan llena de historias, enriquecedoras de anécdotas, y muchas gracias de nuevo. Tranquilo, sí, muy agradecido y yo encantado de venir. Definitivamente no conocía, gracias a mi hermana y usted, un personaje que siempre lo he tenido en los primeros. Nunca me imaginé que me iba a entrevistar un personaje como usted. Definitivamente que me siento honrado. Sabes que yo cuando lo vi ahí de por diosero en un cortometraje que hizo en Flavio Alfaro, yo dije, este es el personaje. Y nunca me imaginé. Gracias. Bendito sea Dios que lo conocí. Y sigue así, ¿no? Un hombre tan humilde, un hombre con tanta cultura, con tanto conocimiento de esto y con tanta pasión que me haya entrevistado. Definitivamente me llena. Dios lo siga bendiciendo e iluminando para encarrilar a esta juventud y a la gente que ama esto. Y a mi hermana Virginia, pues, que fue la gestora de todo esto, una señora encantadora. Definitivamente orgulloso también de mi hermana. Muchas Dios gracias. lo siga bendiciendo. Gracias, Omar.